Bienvenidos todos ya. Vamos a comenzar la presentación. Bienvenidos a todos a Kindergarten. Ellos van a grabar para aquellas personas que no pudieron venir hoy, puedan ver la grabación en el internet. ¿Okay? So this is our agenda for today. You can listen. Esta es la agenda de esta noche. Nosotros vamos a hacer las introducciones breves recogido por el programa de Kindergarten. Vamos a hacer los pasos de los estudiantes, de cómo ellos cada paso que van en Kindergarten. Y si tiene alguna pregunta y nosotros le tengamos la respuesta, si no, le contactamos si no tenemos la respuesta que tengan. Y hacemos un paseo por la escuela. And just so you know, my name is Alden Tay. I'm the assistant principal here at school. Me llamo Maestra López, señora López. Entiendo mucho español, pero no bueno hablar. So, lo siento. But welcome, this is my classroom, and I'm Mrs. López, and kindergarten teacher here for many years. Ella es la señora sí, y ella es la subdirectora de la escuela. Y como ella dijo, ella es una de las maestras de Kindergarten y yo soy la educadora de padres del distrito. Jenny García. So just so they know, we have all the same slides as the Torringford presentation, so you're going to see like two of everything. Si nosotros tenemos, esta es la misma presentación que tenemos de Torringford y del Vogel, so algunas no son iguales, no pertenecen aquí, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda. So this page is just introducing everybody. This is a beautiful picture of our kindergarten team. We have amazing teachers here, so your kids are going to have a great experience. So, este grupo es el grupo de todas las maestras de Kindergarten, incluyendo a la señora López. Son todas muy buenas maestras. This is our eagle. We're actually in the process of naming our eagle right now. So when you guys come next year, our eagle might have a name. So, esta es nuestra águila. Hay mucho de corazón. Nosotros estamos ahora inventando un nombre para la águila. So, el año que viene vamos a tener un nombre para la águila. Pero todo eso es que nos representa a nosotros aquí en Vogel, que somos responsables, respetuosos y seguros. This is the mission of all the public schools of Torrington. So when your child enters here, this is our vision for how they will benefit from being in. Esta es nuestra visión de cómo nosotros queremos educar a todo el distrito escolar de Torrington y esta es nuestra misión académicamente. So I just want to make the first very quick plug, and it's related to the little worksheets you guys have in front of you about attendance. So, primero, si quiere tener una seria como conversación acerca de esto es lo que tenemos nosotros de tendencia y es acerca de la hoja que tienen enfrente de ustedes. So we really just want to say attendance is important, and that we would love for your child to be here every day, that they're not sick, because they're learning so much. They're learning to read, they're learning to do math, and every day that they miss is learning that they miss. So we'll talk more about this in the future, but I just want to make it really clear that we really would love for your child to be here every day if they are healthy. So, claramente es para decir la importancia que tiene de que los niños estén aquí en la escuela, la asistencia de aquí a la escuela es muy importante. Eso es lo que nos llega al logro de que ellos pueden hacer bien en la escuela. Y si ellos no están enfermos, muy enfermos, ellos tienen que estar en la escuela para que salgan académicamente educados. Más luego hablaremos más de eso. This is the typical day. Yes. Okay, I think I've got my pages out of order, right? Typical day. Yes. Okay. Yeah. All right, perfect. First, I do want to mention, we will make time at the end for questions, but if you have a really important question while we're talking, and we have such a small group, we want you to feel comfortable.
So feel free to ask. Oh, it's not the typical day, it's the Sorry, I just want to make sure. my- developmental and social behaviors. Yeah. Okay, do you need this one? Sorry. And then, Thought I had it the right order. Sorry. do you want to say anything about questions? Then we'll say the same thing. Yes, on- sorry. Is there somebody Oh, else? if you just want to Oh, explain, okay, but if easy. you have a question, feel free, we're a small group. Okay. Wow. Si tienen alguna pregunta, no esperen a lo último, pueden preguntar como a un grupo pequeño. Pueden And preguntar If there's cualquier people cosa. on, oh, there's no one there, okay. Easy. All right, so kindergarten, such an important start of school. We want to make it the best. We want the kids to love coming to school. And a big part of the beginning of kindergarten is, oh, sorry, yes, thank you, is, keep going, you tell me, maybe. The playing piece of being social, following directions, understanding to wait our turn, understanding other people's feelings. And we do so much of that right in the beginning of kindergarten and then throughout the year. Kindergarten, primeramente, ¿alguien no entiende inglés? ¿Todo entiende inglés? Ok, está bien. Para yo no seguir traduciendo. Pues, kindergarten es un grado muy importante. Ahí es que se comienza toda la socialización, toda la selección, comprender a los demás, tener sentimientos con los demás, empatía, simpatía hacia el otro. Entonces, eso es algo muy importante y nosotros lo comenzamos en kindergarten. Desde kindergarten le enseñamos todo hasta que esté en toda la escuela. Por eso kindergarten es tan importante. Kindergarten is very different than probably if you have older children and things like that. There's a lot of learning in a day, but it's also our chance to teach the kids all those social behaviors that I need to become grown-ups. Kindergarten es un grado muy diferente a los otros grados. Si ustedes tienen niños más grandes que están en la escuela, ustedes entienden como cuál es la diferencia. En kindergarten hay muchos juegos, pero según los juegos también se enseña la socialización de cómo asociarse con otros niños. Do you want? Yeah, we're gonna Okay. pause. So we have, no, we're way at the beginning, Yeah, so this is good. it's okay. We kind of plan to pause and let you introduce yourself and we go back. Okay. So welcome. Nice to see you. Yes. So these are representatives from our parent-teacher organization. Ellos son los participantes del programa de padres, de las reuniones de padres. Good evening, everybody. My name is Jeff, and this is Allison. We're the presidents here at Vogel Wetmore's PTO. Él es Jeff y ella es Alison. Y ellos son organizadores de las reuniones de padres aquí en Vogel. We offer a bunch of different events for our students throughout the year and their families. Ellos ofrecen muchas actividades para las familias y amistades. We have a meeting every month here at the school where we talk about the different types of events that are going to come up. Ellos tienen una reunión cada mes para hablar de los eventos que van a tener aquí. So far this year, we've had a Harvest Fest, we've had a movie night, and a holiday store. Hasta ahora han tenido una feria de alimentos, un día de películas, y una tienda de festivos para regalos. Our events are a great way to get to meet your other friends and families and their children. We had 250 people at movie night. 250 personas tenían para el día de la película. Only about 10 watched the movie. Como solamente 10 miraron la película, pero había 250. We hope to get to see all of you at some of our events. It's a great time. It's great for the kids, and we appreciate any support you can offer. Sí, espera verlo en las actividades que tengan, porque así pueden apoyar a los demás y conocer más a los familias.
Also, you're in great hands here at Vogel Wetmore. My children came through this school. I have a third grader who's still here. Sí, ustedes tienen sus niños en buenas manos aquí en la Vogel. Sus hijos han pasado por aquí, todavía tienen un hijo en tercero. We also have a social media page. You can see us on Facebook. It's Vogel Wetmore PTO. And we will provide a whole bunch of information to families on that page. Allison handles most of them. También tiene una página de Facebook que es el Vogel PTO de Facebook y la que está encargada de Allison. We thank you for your time tonight and hope you enjoy the tour of the school. Gracias por venir y que disfruten a Vogel. You too. Good night, everybody. Thank you. Yes, you go to the next one now. Yeah. This was a video, you can show it or not. if you want. Yeah. So it's about just one of the ways that kids explore and learn about science. So Hands-on. in kindergarten, it's super important that the kids do as much as possible, hands-on, seeing things, hearing things. So this is just one little example of a science activity we might do in class. Esto es un ejemplo de las actividades que hacen en clase que acerca de construcción y ciencia, y ellos hacen diferentes actividades para que los niños aprendan a cómo construir la ciencia, ingeniería y todo eso mientras juegan. So kindergarten is a very busy day. I think you'll go to the slide of a typical day. Yeah, so that's no perfect. So kindergarten is very busy. We do lots of things all day. So Kindergarten es bien ocupado. Ellos se mantienen ocupados todo el día. of course, appropriate for 5 and 6-year-olds, we do small activities. But here's what a typical day might look like. Entonces, es apropiado, todo lo que hacemos es apropiado para los niños de 5 o 6 años, pero sí se mantiene bien ocupado. Y este es un día en kindergarten. Si pueden ver todo lo que hacen en kindergarten de las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde, es algo bien ocupado. And I would just say, notice that one thing that isn't on here that is different if your children go to preschool is there's no nap time. Yeah. So they're gonna come home so tired and they need to go to bed really early. Una de las cosas que ustedes pueden fijarse de aquí es que aparte de que nosotros hacemos muchas cosas y aparte de preescolar, aquí no tienen tiempo de dormir, so no tienen siesta. So, ellos van a llegar bien cansados a la casa. Gracias a Dios. Can you turn for 1 minute to say hello? So, hi, I just want to say hello to everybody. I'm Peter Michelson, the principal here. I'm in the other session, but if you ever have questions, give a call and you can talk to Jenny or Nancy and they'll translate for us. So, él quería decir bienvenidos y saludarlos a todos. Ese es el principal de aquí de la escuela. Si ustedes tienen alguna pregunta o cualquier cosa, pueden venir y contactarlo a él en cualquier momento. Si no hablan inglés, estamos Nancy Ramírez, que es la traductora de aquí de Vogel, y yo, y lo podemos ayudar a conectarse con cualquiera de aquí de la escuela. And did our PTO come in? Yes. Yep, I really encourage you all to be involved in our PTO. I hope that you'll come to some meetings and join us and volunteer and be involved. Él espera que ustedes sean miembros del grupo de padres del que dijo anterior, porque así ustedes están más involucrados en la educación de los niños y aprenden más de la actividad que están aquí en el colegio. We're actually going to go through that. So I think I explained too much. I'm going to go. You're gonna go, Yeah. you want me to- We're going to go through each page a little bit.
So it is important that the kiddos get here on time in the morning, because that's a time that we come in, we say hello, we welcome them. They get to see their friends for a few minutes and just get ready to start our day. Es importante que los niños estén aquí a tiempo, a la hora que tienen que llegar. Bueno, si es que los padres lo traen, pero si vienen en el autobús, claro, van a estar aquí a la hora que tienen que estar. Es muy importante porque ahí es que ellos comienzan la rutina, ellos saludan unos con los otros, se dicen buenos días y así comienzan el día bien preparados para tener un día bien pesado. You would be amazed that just after a couple weeks, the kiddos know to come in and unpack their bags and order their lunch. It's amazing. Kindergarten, they're amazing. Sí. Kindergarten, ella adora kindergarten. I do love kindergarten. So, ella es apasionada por kindergarten. So, tú ves que a lo primero los niños no saben qué hacer, no saben dónde dejar. Ya en como una semana o 2 semanas, ellos llegan, ellos van a su laca, a su correo, ponen las cosas donde tienen que ponerlo, ellos aprenden bien rápido. Kindergarten es maravilloso. We, in kindergarten, we have a morning meeting every day where we'll greet the children, talk about our day, share things because they love to talk to us about everything happening at home. Part of our morning is also number corner, so I'll let you translate that. So, en la mañana lo primero que hacemos es la reunión de la mañana, que el calendario, decimos el día de la semana, qué mes es, qué día, no sé si es lunes, 12, así. Y después llegamos a... This is part of our math curriculum. This is called number corner. Aquí en la esquina, se dice la esquina de los números, todo eso pertenece a la matemática. It's, the kids learn so much because it's a routine every day and they love to see what's the next day or what's, what's happening. It's one of their favorite parts of the day. Ellos les gusta porque ellos ya ahí como visualizan todo, porque como es con bolitas, con números y cosas así, ellos les encanta. Y es como una rutina, los niños siempre si se repite, y ahí es que ellos van aprendiendo. So your children will learn to read. They will be reading by the end of kindergarten, small little books. We do lots of work all school year in small group, whole class, teaching them letters and sounds, and they learn to read by the end of kindergarten. Para el final de kindergarten, sus hijos van a estar leyendo. Porque aquí se lee. Ellos usan muchos libros, ellos le hacen sonido, cómo suenan cada letra, todo el vocabulario y todo eso. So, al final del año escolar, usted va a ver el progreso del comienzo al final. It's amazing. Maravilloso como aprenden. All right. So we also will have them writing books by the end of the year. They'll write usually like 3 pages with a sentence on a page. And of course, we start everything out slow and what's at their level, but we build that. And in the beginning, it's a lot of drawing pictures. So, al final del año escolar, otra vez, ellos van a estar escribiendo libros. Lo que hacen es que ellos escriben 3 hojas, claro, a su nivel que deben de ir cada quien, ¿verdad? Ellos van escribiendo, hacen oraciones y todo eso. O sea, al final del kindergarten esperamos que ellos tengan ya como una noción para que sea más fácil el primer grado. It's very much a process for writing, and writing can often be a more difficult area for students with a second language because they're having to think of how to write the letter. Think about what they want to write, translate it in English. So we know that, so we're very careful about going slow with the process, and really the kids do a beautiful job. La escritura es un poquito más lenta, el proceso es más lento porque ellos tienen que procesarlo, tienen que pensarlo, a veces lo piensan en español, lo piensan en el lenguaje, después lo tienen que traducir en el inglés. So, todo eso es un proceso para nosotros, lo que hablamos 2 idiomas. So, poco a poco ellos van cogiendo y nosotros les vamos ayudando. Pues también nosotros tenemos la ayuda de otros maestros que los sacan a los niños y le dan la ayuda uno a uno. If you go to the next slide, it just shows that, in the beginning, they might just be doing scribbles, and that's okay.
And then we start to do better with our pictures. And then they start to write some letters. En el comienzo hay niños que están un poquito más avanzados, que tal vez tú dices, oh, mi niño está en el tercer nivel, o hay unos niños que están en el primer nivel, pero no importa, se hacen el escarabato, así en el primer nivel, pero tú vas viendo el proceso, poco a poco, y está eso normal. The next one will show a little bit more. And then about this time of year, they're starting to put more words together, which is very, very wonderful to see. And then by the end of the year, maybe not, even one sentence is wonderful, so. Sí, a este tiempo, como por febrero del año que viene, sus niños van a estar así, más o menos, como están en el cuarto nivel, más o menos. Hay niños que sí son más avanzados y están en el quinto o tal vez un poquito más. Pero ya a final de año tuve la transición que así te hacen una oración. Math is another important part of our day, and we have a very hands-on math program, which the Number Corner is part of. And then we do like lessons on the rug where we're doing things together. And then the kids get to go and work with partners and practice what they're learning. Matemática es uno de los temas más importantes de la escuela. Ellos hacen aquí en la esquina de matemática, hacen aquí en la alfombra y diferentes sitios. Matemática es algo muy fundamental aquí en la escuela. You saw a little bit of our science before, where we do a lot of hands-on activities for science so they can really experience what's happening. And then also we do social studies where we learn a lot about our community and our traditions. So, usted ha visto un poquito de ciencia en el video que presentamos antes. Nosotros hacemos mucha ciencia, estudios sociales, como que aprendemos de la historia, de la comunidad y cosas así. And then typically it's at the end of our day. Kindergartners need to be talking and socializing with other kindergartners when it's a very important part of their development. So, kindergarten, ciencia y estudios sociales usualmente se dejan en lo último, porque los niños en kindergarten tienen que asociarse más, tienen que hablar más con sus compañeros y saber lo que está pasando, porque le encanta hablar, le encanta estar hablando. So, ellos se comunican así, so nosotros dejamos ciencias y estudios sociales para lo último. So we have a time of the day called integrated play, where we have different stations around the room that the children have to pick. I don't have my pictures there, but it might be Legos or blocks. And they get to pick a little bit of a play time, but we work with them to share, take turns, ask questions, comment. It's just a great time for the little ones to be together. También ya al final del día nosotros tenemos juegos integrados, que tenemos diferentes estaciones que ellos pueden hacer, que pueden jugar con los legos, con la madera, o pueden jugar aquí con las cosas, con diferentes cosas. Así ellos tienen la oportunidad de coger turnos, de que ellos pueden decirle a los otros niños, no, puedo jugar con eso ahora, y comunicarse, si tienen algún problema, poderlo resolver entre ellos, para que así aprendan a ser mejores personas. So one of their favorite centers, which is out right now, and that's what you saw out in the hallway, we call it maker space, where they get to build and create something that they get to take home, and they love it. So that's what's all out in the hallway. Lo preferido de ellos es lo que ustedes vieron allá en el pasillo, que parece como un reguero de basura. Eso es uno que ellos van y escogen como el espacio de crear. Entonces ellos van y ellos crean como si fueran ingenieros, ¿verdad? Ellos vienen y crean un castillo o lo que ellos quieran crear para que usen más la imaginación. Right, exactly. You guys are ahead of the English presentation. No, that's good. Oh, okay. So each of the kindergartners is, for the last 2 years, have each gotten an iPad. I'm guessing that would be the same for next year.
Typically, the iPad is kept at school, and we do let the children have time to do educational programs on them. So, los niños de kindergarten le damos una tableta. Cada niño tiene una tableta, le ponemos el nombre. Ellas se quedan aquí esa tableta porque claro, no queremos que lo estén usando en la casa y no sea para educación. Entonces nosotros tenemos una hora que es para educación tecnológica. So, ellos tienen ahí clase de educación y así pueden estar un tiempo. It's also a great tool for the children who might go with the ELL teacher to practice their English and Spanish with that teacher, mostly the English. They might use pictures and things on the iPad, but we also have 3 programs that we use for practicing reading, a program that they can listen to books, and a math program. So, la tableta es muy importante para aquellos niños que van a necesitar ayuda como segundo idioma, como segundo lenguaje, que una maestra viene y lo saca así, ellos usan las fotos y le comunican cómo es, le enseñan mejor. También nosotros tenemos este programa ahí que es una literatura, la matemática y escritura. So they learn very quickly how to get the code, sometimes faster than the adults. Ellos navegan muy bien eso y se aprenden los códigos más que Yeah, nosotros. They do good. Ujú. So here at Vogel Wetmore, there's breakfast and lunch. Right now, they are free to students. I don't know what's happening in Torrington next year, but they will have the opportunity to get breakfast if they'd like, and definitely lunch, or lunch from home. Aquí en Vogel, en el distrito entero, el almuerzo y el desayuno es gratis este año. El próximo año no sabemos, pero le dejamos saber qué va a pasar el próximo año. Le mandamos una carta diciendo qué va a pasar el próximo año, si tienen que aplicar o no. Pero le dejamos saber. Pero ahora, el desayuno y el almuerzo son gratuitos. Puede el año que viene traer su almuerzo de la casa si el niño no quiere comer aquí y puede desayunar aquí o desayunar en la casa, como quiera. Pero la merienda tiene que traer. Nosotros requerimos una merienda saludable y que sea fácil para el niño comer, más una botella de agua. I don't know exactly what you said about the next year thing, so you might have already said this, but if you didn't, when they go through the registration process, there are some questions about whether or not you would qualify for free lunch. So if you think that you might, you should just fill out those questions to get free and reduced lunch. Yeah, okay. Did you say that? You got it? Yeah. All right. Okay. Yes. Okay, perfect. All right, we're good. So we are very lucky to also offer specials for our students. So every week, all the children will go to music class, art class, physical education, and then the library. So nosotros somos muy afortunados aquí en Torrington de que tenemos especiales. Cuando le dicen especiales, que tienen otras actividades como música, arte, educación física y la biblioteca. Son 4 días de los 5 días tiene especiales. Important on gym day to wear sneakers. Acuérdense del día de educación física, usar su tenis, sus sneakers. Sneakers are really good for kindergarten in general. So sneakers with Velcro. Yeah, say that again. Sneakers with Velcro is even better. En kindergarten es muy bueno que se pongan su tenis, tú sabes, porque hay niños que vienen con otra cosa, se caen o que pero sería mucho más bueno si vienen en hacer caca el velcro. Esos son buenísimos porque los niños se lo quitan y se lo ponen, eso es bueno. Yeah. And then we do have half-hour lunch every day, but then we also have a half-hour recess. We try to get outside as much as possible, unless it's super, super cold or of course raining, but we do really try to get outside every day because outdoor activities is just very important to their growth and the day. So. Nosotros tenemos media hora de almuerzo y media hora de receso, recreo o digamos, ¿verdad? Nosotros sí salimos afuera, no importa que esté frío, al menos que esté bajo cero, claro, esa temperatura muy baja no lo sacamos.
pero si está lloviendo o si está nevando mucho. Pero sí tratamos siempre de sacarlo afuera porque ese desarrollo de juego es muy importante para los niños. Es muy importante ellos socializarse con otros, no nada más lo que tienen en la clase, sino todas las escuelas son muy buenos. Nosotros, que le pongan guantes, gorra, los zapatos de nieve y cosas así, porque si los sacamos a jugar en la nieve. Right, exactly. Gotcha. Perfect. We're a good team. I know what you're saying. Something I forgot to say too, when the kids first arrive, so the teachers will be in the classroom, but there's adults along the whole way to make sure they get to their classroom. There's someone meeting them at the bus, at the door, in the hall, so I know it's scary sending your little ones, but there's lots of people here to help them get here in the morning, and then I'll go to that one. Algo que sí se me olvidó mencionar es que al principio de la escuela, la mañana, las maestras están aquí en los salones de clase, pero en todas las escuelas hay un personal chequeando a los niños para traerlos. Y acuérdense, yo sé que es un poco miedoso porque los niños no saben dónde van, pero nosotros en agosto, nosotros le mandamos su nombre y de qué clase va a ir, todo. Nosotros vamos a identificar a cada niño y lo llevamos donde la maestra que tenga que ir. Eso no tenga miedo. It's scary, I get it, don't worry. I have 3 So children of my own. Yes, yes. And like I said, they do learn very quickly, but there's always adults the whole school year, so. Ellos aprenden rapidísimo. Eso la primera semana, ya la segunda semana ellos vienen derechito. So then same thing for the end of the day, we take the children out to the bus, their teacher takes them out, or if they're a parent pickup, they go and wait in the parent pickup line, which is out by the parking lot. It is important to always let your teacher know if there's going to be a change in dismissal. We have 20 children we have to worry about, 23 sometimes, so we want to make sure, and of course, they're always with us, but. So, al final del día, las maestras llevan a los niños al autobús que necesita ir, o si no, a donde los padres los van a recoger, que por la estación, por ahí donde se estacionan, ahí es que recogen los niños. Si algo cambia, vamos a decir que los niños cojan el autobús, pero usted decide que hoy lo tiene que buscar porque tiene una cita médica, por favor, déjenselo saber a los maestros. Los maestros tienen 20 a 23 niños, o ellos no van a estar pendientes de que lo And you can always send anything in Spanish, an email in Spanish, a note in Spanish, we will always get it translated. So don't worry about having to try to translate it. You're welcome to, but we always get things translated and we will understand what your note says. Sí, acuérdense de que la comunicación es bien importante, de maestro, la escuela y todo eso. Manden las notas o la llamada o correo electrónico en español, porque siempre aquí hay personal que habla en español, lo pueden traducir, pero si quieren traducirlo, están en su derecho de hacerlo, pero nosotros lo hacemos, o no se preocupe de que no hay nadie que hable inglés, español, siempre encontramos un personal que hable español. ¿Okay? I think it's up to you. Explain that, maybe. So, esto es aquí, yo no sé si ya ustedes han inscrito a los niños, yo creo que tú lo inscribiste, ¿verdad? ¿Tú lo inscribiste a los niños ya? ¿Al niño, a los niños? ¿Kindergarten ya? No. Oh, ok. So, cuando tú te entras a la página del Torringford School, de la escuela pública de Torrington, ustedes van a ver esto, que tiene que seguir los pasos. Yeah, he can pull it up so that we Si can usted le see. da a esa página, lo lleva a And esta. I just wanted him to be able to show how you can translate the whole thing to Spanish, so he's just gonna show that too. Si usted lo quiere traducir todo en español, aquí arriba, donde él está dando, usted ve, le da ahí y lo pone en español. So, toda la página se vuelve en español. Fantástico, ¿verdad? That's amazing. So, después, para inscribir al niño, usted sube acá. Yeah, keep going. No, A little more, sit right there. no, Yeah. no. Yep. No, Yeah, it's there.
Oh, okay, but there's another way on the top too. Oh, you can wanted to show also- another, okay, sorry, go Yeah. ahead. Yes. So, si usted ve aquí, en este lado, en la mano izquierda dice registro de estudiantes, usted le busca ahí y le baja aquí, donde dice 23, 24, no 22, 23, porque eso es para este año, sino el 23, 24, que es para el próximo año en agosto. Entonces usted le da ese y Spanish, yeah. Le va ahí, y esta es la página de kindergarten. Entonces, si usted le da para abajo, y go down, so, aquí dice registración de kindergarten. Click the picture. So, si usted le da a la cosa, tiene que entrar ahí y crear una página, una identificación y una contraseña para poder inscribir a su niño. Si usted tiene ya una cuenta, tiene otros niños en la escuela pública de Torrington, no tiene que crear una cuenta aquí. Simplemente ponga el correo electrónico que usó antes y la contraseña que usó antes. Si se le ha olvidado la contraseña, usted le da a olvidé su contraseña y le mandan una contraseña a su correo electrónico y así puede accesar a eso, ¿ok? Did you want to talk about any of the important documents or no? It's okay if you don't, I just wanted to give you a chance if you want. Para si Yeah, they usted, have to act- yeah, maybe it's that once they register, they do have to bring in, pretty sure I say all that. They have to bring in maybe. So maybe go back to cuando the usted llenó website el because it had that registro, other. una Yeah, go back to registración the first larga, page. tiene que, No, eso no, no se like the termina Spanish ahí. one. Ahora tiene que traer toda la documentación, No, like click on partida it de again. certificado de nacimiento, prueba de dirección, dos pruebas de dirección, el LIS y una factura de la casa. Tiene que traer identificación de los padres y el físico de los 5 años o de los 4 años, porque tal vez algunos no van a tener 5 cuando comience la escuela. Si tiene los de 5, perfecto. Si tiene el de 4, el de 4 años. ¿Okay? Y And si- just so they know, we won't place their child in a class until the registration is complete. So if for some reason you're getting close to the first day of school and you haven't heard from us, like, oh, this is your teacher and this is your bus, that probably means your registration isn't complete. So just keep that in mind. que tengan en mente que si no traen todos los documentos, su niño no va a estar en una clase. Si llega agosto y nosotros no lo hemos llamado, no hemos contactado, quiere decir que su registración no está completa. Entonces tiene que venir a traernos todos los documentos que necesitamos. But our secretaries are great and they will help you, and I'm sure they would reach out to you many times if you started your application and it wasn't finished. But just so you know, we don't do the placement until that's the last step. So, las secretarias son fantásticas. Ellos, si ven que se necesita algún documento, ellos siempre llaman o nos dicen a nosotros, a mí, a Nancy, que la traductora, que lo llamen, que le diga qué documento necesitamos. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, we have a little time for questions. ¿Tienen alguna pregunta? Anything about anything. I just want to say that I know it is scary to send your child who may not speak good English yet to school, but when they get to kindergarten, it's a wonderful year of learning because they're just so young and they soak it in, and within a couple months, they are speaking so much English and understanding and doing wonderfully, so. Ella sabe que nosotros sabemos que es bien preocupante de que uno mande a sus hijos para kindergarten, su bebé tan chiquito para kindergarten, pero ellos aprenden rápido, ellos absorben todo muy rápido. So, ellos están bien, cuando tú vienes a ver, ellos ya aprenden bien rápido y tienen buena comunicación. And we have an amazing ELL staff here in our building who work closely with classroom teachers and the children, and we're a wonderful team.
Tenemos también un grupo de maestras que son fantásticas. Ellos trabajan muy bien con las maestras de kindergarten, que son las maestras que le ayudan con el segundo idioma de que sepan el inglés, que aprenden el inglés. Ellos enseñan muy bien y siempre están pendientes a los niños. ¿Usted tenía una pregunta? Sí, Oh, sorry. si uno no tiene acta de nacimiento y tiene pasaporte y green card, ¿es aceptable? No es aceptable, necesitamos el certificado de nacimiento original. So he asked if they don't have their birth certificate, but they have the green card and passport, would that work for registration? I said we need the birth Cuando el certificate. niño o la niña es foreign, es un poco difícil para conseguir el acta de nacimiento tan rápido There are- así. Can we get his name, Yeah, when he leaves? Yeah, I have it. So, eso lo hablamos, yo le llamo mañana y así nos hablamos acerca de eso, porque no estoy muy segura, entonces para tener mejor información. Thank you. Lo más pronto posible, porque nosotros tenemos que contar cuántos niños hay y en qué clase va a estar la niña para mejor combinar la maestra y la niña. No, tú me puedes llamar y si es después de las horas, nos podemos ver en cualquier sitio. ¿Tú lo tienes ahorita? Ok, yo le saco copia. So she asked like until when she can, drop out the documentation. I said, doesn't matter if it's after hour, I can meet with her and everything. But she has them there. Oh, okay. So I'll make copies. perfect. I think we have some important dates. I just want to make sure we didn't miss it. Like the Entonces, upcoming aquí, events. Yeah, that one. Entonces, estos son eventos muy importantes para los niños de kindergarten, que ustedes vayan a la feria de kindergarten, que es en marzo 25. Ese es un sábado, ahí es como una feria, hay comida, juegos, música, son muy importantes. Aquí en agosto es una orientación de autobuses para que venga y el niño hace un paseo en el autobús y conoce más acerca de la escuela. Ahí vienen todos los niños y se montan en el autobús. Noche familiar, el día 10 de mayo es de Torringford, so nosotros no nos vamos a ocupar de eso, vamos enfocando en la de Vogel, que es en mayo 17, de 5:30 a 7:30, es en el Museo de Kids Play que queda en la Main Street, en la calle principal. So, ahí lo esperamos para que ahí vea a más maestros, diferentes maestros, y los niños puedan jugar unos con los otros. And it's really fun. Yes. Muy divertido. Y noche de bienvenida de los padres, ya eso cuando comienza la escuela, es para que ahí sí vienen y conocen al maestro de sus hijos. Y nada. Any other questions? I think that's it, yeah. Any other questions? ¿Tiene alguna otra pregunta? Todas esas fechas están en la página de las escuelas públicas de Torrington, pero si usted se inscribió a los niños, va a recibir todo eso por correo electrónico. I was just gonna say, if you're trying to access the website on your phone, it is here now. If you scroll down, you'll see it right there. So if you're trying to use your phone to register, you can do that. If you want help because you're trying to do it on your phone, it's kind of a pain and you want to set up a time to come in, we can also help you do it. Entonces, si lo hacen en el teléfono, y tú le das para abajo, tú vas a ver aquí está el juego el que yo le enseñé ahí, que si tú le das, te lleva a la otra página. Y esto ya tiene toda la fecha de todas las actividades que quieran. That's all of us. Wonderful. You're excited to come. Yeah, excited?
¿Tiene alguna pregunta? She had a bus question if they're gonna, all kids qualify for bus. Yeah. And I said yes. Yes. Yeah. Ella tenía la pregunta de que del autobús, si todos los niños tienen autobús, si pertenecen a esta escuela, sí tienen autobús. Si pertenecen a la Torringford, vamos a decir, si ustedes quieren que los niños vengan aquí, no tenemos transportación y eso otra forma que aquí va. So I said, if they belong here, yes. If they belong to Torringford, that's another story. And there's a map on the website, or we can help with that if you have to tell us. Hay un mapa que te dice que no, tú tienes que buscar en el mapa. El mapa te dice, si tú entras, si tú entras, ¿verdad? Te dice la lista de las calles que pertenecen a Torringford y la lista de las calles que pertenecen a Vogel. Y ahí tú vas a elegir Vogel o Torringford, dependiendo de cuál te toque aquí. Pero si tú necesitas ayuda, ¿por qué te puedo ayudar? ¿Okay? Because she was asking how to find them. I said we can. Perfect, yeah, we can help. So if there aren't any other questions, I think we should walk. Si no hay to ninguna, our library. si no hay otra pregunta, podemos ir a la librería y recorrer las escuelas para que ustedes vean cómo es. Ashley, vamos a